solamente fue a hablar Jorge Ramos en la conferencia de prensa mañanera sobre pues el crimen organizado y la inseguridad en México, y a recriminarle al presidente López Obrador las cifras que existen. También le recrimina la forma en la que han estado enfrentando la pandemia en México. En otra demostración de protagonismo, este payasito de la televisión, yo lo digo a título personal, así lo considero, porque verdaderamente eso es lo que hace, es simplemente llegar a ser el protagonista, completamente histriónico, no periodismo, es histrionismo ahí en lo absoluto, como ocurrió cuando intentó interrumpir a Trump. No estoy defendiendo a Trump, por supuesto, no me malentienda, yo sigo condenando lo que hizo Trump en Estados Unidos, pero para resaltar, para sacar ahí, salir como el héroe, etcétera. Usted recordará que en algún momento intentó interrumpir a Trump y tuvieron ahí un intercambio. No es la primera vez que va a la conferencia de prensa mañanera. En una de las conferencias de prensa mañaneras hasta le quita el micrófono al presidente López Obrador, se sube al templete a revisar unos números y no sé qué. Bueno, en otro de estos actos de protagonismo, ese payasito de la tele, Jorge Ramos, le cuestiona al presidente López Obrador si asume la responsabilidad, así lo dice él, por el mal manejo de la pandemia, y le recrimina que México, según él, es el cuarto país con más muertos por coronavirus. Le digo, según él. Y dice, yo aquí traigo los datos que su gobierno nos está dando y los está malinterpretando. Abiertamente, insisto, no es defensa del presidente López Obrador o la cuarta transformación, es defensa de la verdad. Esta es otra de las tragedias a las que nos enfrentamos los mexicanos y para pronto todos los seres humanos. Una tragedia biológica que seguimos sufriendo, que seguimos padeciendo desafortunadamente, una pandemia, y que se ha utilizado con toda la carroña, con la única finalidad del golpeteo político, con finalidades políticas. Eso es absolutamente terrible. No nos sorprendan otro tipo de actos, porque hoy, fíjese, no fue el único que planteaba este tipo de situaciones de esa campañita. Ramos, tenemos a Felipe Fierro, de quien platicaremos unos momentos más, que también saca el tema de la inseguridad, los vínculos, quiere vincular, ¿no?, al gobierno con el narcotráfico, y el presidente le vuelve a demostrar que eso fue del pasado, etcétera, etcétera. Pero llama la atención que sí sigan la línea de esa campaña que se ha planteado en investigaciones periodísticas como un intento de golpe blando a un gobierno. Así de claro y de sencillo. Ante las declaraciones de Ramos en la mañanera, el presidente le dice que lamenta mucho que un periodista, yo lo digo entre comillas, que un periodista como él esté mal informado. Le dice que se tienen que analizar los datos de manera objetiva y con ética. Y le demuestra con una gráfica que se equivoca y que se ha manejado bien la pandemia. ¿Cuáles son los argumentos del presidente? El número de habitantes en comparación con el número de fallecidos. En todo caso, por una parte. Y por otra parte le demuestra cómo es que México no está entre los 4 peores países. Y yo soy perfectamente honesto. Si México estuviera entre los 4 peores países, no se trata debido a una mala gestión. Una mala gestión de la pandemia sería no hacer algo al respecto. Pero desde el principio de que comienza esa pandemia, que comienza de hecho, que comienzan los informes de algo que podría resultar en algo fatal, el presidente López Obrador dispone una conferencia de prensa vespertina, ya no existe, pero bueno, la conferencia de prensa vespertina, en la que se dieron a conocer todos los datos. Desde el principio se le dio la razón a los expertos, a los científicos, no a los políticos. En efecto, no se exigió que la gente utilizara cubrebocas, pero se recomendó. No se exigió de manera represiva. No se interpusieron actos de represión al pueblo, pero sí hubo una serie de recomendaciones. Se estableció el sistema del semáforo, que está siendo replicado por muchos otros países. Y esto es verdaderamente lamentable. Italia también se enfrentó a serias bajas al principio de la pandemia. España se enfrentó a serias bajas. Los Estados Unidos ni se diga. Yo no veo a Jorge Ramos yendo a la Casa Blanca a cuestionarle esto al presidente Joe Biden. O no lo vi haciéndolo, bueno, en su programa tal vez, pero no lo vi en otro acto de protagonismo intentando esto con Trump al principio de la pandemia. Vamos a ser muy honestos. Esto es parte de una, pues,
línea que se está continuando, en nado sincronizado. Algunos traen la línea del golpeteo en cuanto a la pandemia. Otros traen la línea del golpeteo en cuanto a la inseguridad. Estas dos las retoma Univisión Reforma y el payasito de Jorge Ramos. Otros, como Felipe Fierro, traen y Latinus, este medio político que ya quedó claro como medio político, Latinus, y varios politiqueros, pseudointelectuales y pseudoperiodistas traen la idea de vincular al presidente López, no al presidente, a su gobierno, o bien a su partido, con situaciones de la delincuencia que habrían desembocado en problemáticas durante la elección. Hoy mismo, se lo digo yo, fue Felipe Fierro a plantearle al presidente López Obrador que los también payasitos dirigentes del PRIANREDE van a ir a la OEA a hablar de supuestamente pruebas de este tipo de situaciones, ¿no? De situaciones que no son ni siquiera claras. Y lo que me preocupa es que en el planteamiento que hace Felipe Fierro en la conferencia de prensa mañanera, dice que le pregunta al presidente López Obrador si hay un control del crimen organizado y le recrimina que eso es lo que se percibe. Imagínese usted. Bueno, el punto aquí, señoras y señores, es que es más claro y evidente un nado sincronizado que continuará. Y hay otra línea, la muy desafortunada línea que es verdad, de un desabasto de medicamentos para niños con cáncer. Eso duele, y que también venimos arrastrando de sexenios anteriores. Aquí en Sin Censura le demostramos que ese desabasto de medicamentos viene desde tiempos de Felipe Calderón, y a lo mejor desde antes. Pero rescatamos, no sé si la tenga todavía por ahí, don David, la semana pasada de la hemeroteca, un artículo de, si no me equivoco, el Diario de Colima, en el que en una gira oficial de Felipe Calderón reconoce el desabasto de medicamentos, no solo en Colima, sino en todo el sector salud. Ese es uno de tantos. Situaciones que no se reportaban mucho en los medios tradicionales en general, ¿no? Los que se emiten desde la Ciudad de México, lo hacían más los locales, los estatales. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Ahí lo está poniendo don David, este artículo que rescatamos de la hemeroteca. Es verdaderamente ridículo. Y hay que estar muy, muy pendientes a lo que pase. Mire, mi compañera Meme Yamel en unos momentos más le estará dando a conocer a usted más detalles de este detrás de cámaras de la mañanera al que asiste el payasito de la tele Jorge Ramos. Más adelante Vicente Serrano a las 11 de la mañana le tiene un programa de agasajo, mucho que platicar, mucho que analizar, no se lo vaya a perder, se va a poner extremadamente fuerte. Le agradecemos que se haya conectado con nosotros. Regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.